Buenos días. Pues nada, un saludo a todos los presentes y a los que nos estáis viendo en el streaming desde Castrojeriz, Burgos. Arrancamos el primero de los foros de debate que dentro del proyecto de dinamización demográfica de Castilla y León vamos a poner en marcha. Se trata de una serie de ciclos, unos ciclos de debate sobre dinamización demográfica en nuestra comunidad autónoma, que vamos a poner desde PRINCAL, desde la Red de Grupos de Acción Local de Castilla y León, y de la mano de la Dirección General de la Vivienda, Arquitectura y Ordenación del Territorio, que como sabéis depende de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Estos ciclos de debate, que van a ser 10 y cuya temática ahora os comentaré, tienen una serie de objetivos específicos que están principalmente centrados en el intercambio de experiencias y las buenas prácticas en relación a una serie de proyectos, de temáticas y de representantes locales y de agentes del territorio. Pretendemos aportar a través de ellos al conjunto de la opinión pública pues una serie de elementos y opiniones en positivo para trabajar en relación a un cambio en la situación demográfica de nuestra comunidad autónoma, y la idea es eso, es implicar a todos los actores a nivel autonómico, públicos y privados, que tengan algo que ver y de alguna manera afrontar la situación y el desafío que tenemos de cara a revertir la situación demográfica de nuestra comunidad autónoma. El proyecto, como os decía, está vinculado a 10 temáticas concretas. Hoy en Castrojeriz ponemos en marcha las dos primeras, la que tenemos ahora mismo delante, cuyos protagonistas ahora os presentaré. Tiene que ver con la diversificación económica en el medio rural, pero trabajaremos en temas de actividad primaria, trabajaremos con la administración local, el tema asistencial, todo lo que tiene que ver con vivienda rural, la posición de Europa como catalizador, como referente en el diseño de instrumentos que tienen que ver con la lucha contra el despoblamiento, el tema de la mujer, la fijación de población y la importancia de la mujer en el medio rural, los jóvenes como futuro, clave de futuro en revertir la situación, las nuevas tecnologías y la comunicación en el proceso. Son los 10 ejes temáticos. Los ciclos se dividirán en 5 jornadas, con 2 temáticas en cada jornada, en 5 municipios rurales diferentes de Castilla y León, y la idea un poco es que surja una opinión contrastada que sirva para apoyar el proceso, y todos tienen una estructura común. Sí que es importante eso. En todos contaremos con un experto, con una persona que nos hará una presencia, una exposición marco, y contarán con una mesa redonda con protagonistas en función de cada una de las temáticas. Y dicho eso, paso la palabra a Beatriz, a la alcaldesa de Castrojeriz y presidenta del Grupo de Acción Local de Ecocamino, para que nos dé la bienvenida. Buenos días a todos y muy agradecidos porque esta primera jornada se da aquí en Castrojeriz precisamente, y también en mi primer año como presidenta del Grupo de Acción Local. Así que de verdad os lo agradezco y espero que de estas jornadas salga algo positivo. Siempre sale. Aquí en Castrojeriz el problema que tenemos es pues eso, la repoblación rural, los jóvenes, sanidad, aunque tenemos sanidad, pero también influye que esté apoyada por todos, transporte, o sea, que hay muchos problemas entre sí, y espero que entre todos los podamos ir solucionando poquito a poco. Así que muchas gracias, bienvenidos y a vuestra disposición. Muchas gracias. Como os decía, la estructura de la mesa es siempre la misma. Voy a dar la palabra a Víctor Colín como coordinador de PRINCAL, que nos va a hacer la ponencia marco en relación a la temática que hoy trabajamos, que como hemos hablado, pues tiene que ver con la diversificación de la economía rural y la importancia en relación al emprendimiento, a la empleabilidad y bueno, la importancia que tiene líder, en este caso, él como representante del Grupo de Acción Local, y todo lo que tiene que ver con diversificación para poner en valor recursos endógenos, generar empleo y fijar población. Tiene la palabra, Víctor. Pues muchas gracias, Raúl. Muchas gracias también a Beatriz, la alcaldesa y la presidenta del grupo, bueno, pues por habernos recibido en este salón del ayuntamiento. Así que muchas gracias, y también muchas gracias al resto de intervinientes. Bueno, pues a mí me toca un poco arrancar
todas estas jornadas hablando de diversificación en la economía. Cuando desde Princal pensamos en este proyecto, pensamos en dos aspectos fundamentales. Uno, afrontar el problema del despoblamiento en las zonas rurales de Castilla y León desde diferentes perspectivas, desde una manera positiva y proactiva, es decir, positiva respecto a la búsqueda de soluciones y también respecto a proponer ideas, proyectos, iniciativas que pudieran ir aportando solución al proceso de despoblamiento de las zonas rurales de Castilla y León. Y cuando también diseñamos estas jornadas, definimos 10 perspectivas, 10 enfoques diferentes, que los ha comentado antes Raúl. Las nuevas tecnologías, la administración local, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos 10 temas confluyen en dos. En los aspectos que afectan al despoblamiento de las zonas rurales desde la perspectiva de los servicios y los aspectos que afectan al despoblamiento de las zonas rurales desde el punto de vista de la actividad económica, de la empleabilidad. Hoy vamos a hablar de diversificación de la economía en el medio rural, que tiene que ver con la actividad económica. Cuando tratemos otros temas, como puede ser el tema asistencial, lo veremos o lo contemplaremos desde una perspectiva de servicios, o cuando hablemos del tema de mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, empezando por el principio, ¿qué es la diversificación de la economía en el medio rural? Y voy a dar una definición de entrada para enmarcar un poco lo que a continuación voy a explicar. Bueno, la diversificación de la economía en el medio rural es la promoción de las actividades económicas en el medio rural más allá de la actividad primaria, por medio de la valorización de los recursos endógenos. Es decir, esta definición lo que nos viene a explicar, lo que nos viene a aclarar, que la diversificación es el apoyo a los procesos en el medio rural que generan actividad económica por medio del apoyo al emprendimiento y por medio del apoyo a las pymes, utilizando los recursos de cada territorio, o de cada localidad. Y antes de entrar en materia me gustaría dar unos datos para tener un marco de referencia. Y voy a dar dos datos, uno de carácter autonómico regional y luego un dato concreto de un territorio concreto, que es este en el que estamos. Y cuando hablamos de despoblamiento desde la perspectiva de la diversificación en el medio rural, como he comentado anteriormente, hablamos de empleo, de empleabilidad, de actividad económica. Y voy a dar los datos de Castilla y León en las zonas rurales respecto a ocupación o empleo. Es decir, el 8% del empleo generado en el medio rural de Castilla y León corresponde a la construcción, a la actividad de la construcción. El 11% a la agricultura y la ganadería, el 18% a la industria y el 62% a los servicios. Esto, haciendo echando un vistazo muy rápido y sin mucho análisis, nos diría que el medio rural de Castilla y León es un medio rural diversificado. Bueno, pues porque el 62% de los trabajadores de las zonas rurales de Castilla y León se dedican a los servicios. Luego lo vamos a ver. Y planteo el segundo aspecto, que ya es un dato, podríamos decir, más local, más de este territorio, el territorio de Ávila. En el 2014, este territorio contaba con 16.528 habitantes. En el 21 ha pasado a 15.786 habitantes. Aproximadamente un 7% menos de la población. Eso es un dato, pero hay otro dato, que es que en relación a la pérdida de población en las zonas rurales también hay un proceso de envejecimiento de la población, que es doblemente preocupante. Pero por el contrario, este territorio, si hablamos de datos económicos, ha pasado de tener una renta por habitante en el 2014 de 11.652 euros a tener una renta en el 2021 de 13.120 euros. Es decir, un incremento del 12%. Este dato también nos puede hacer debatir respecto a la capacidad financiera y de emprendimiento de las personas en el medio rural.
Es decir, que son dos datos, el dato de Castilla y León de empleo y el dato poblacional de envejecimiento y de renta de ecocamino, en este caso el territorio donde nos encontramos, bueno, pues que podríamos decir pueden ser un poco contradictorios. Bueno, hecho esto, he hecho un poco la definición de lo que es la diversificación de la economía en el medio rural y unos datos que nos pueden servir como premisa para luego también el posterior debate, sí que me gustaría continuar por un pequeño apunte histórico de lo que supone o de lo que ha supuesto la diversificación de la economía en el medio rural. La diversificación de la economía en el medio rural siempre ha partido, desde sus inicios, de Europa, de las políticas europeas, de la política agraria comunitaria. Ya en Cork, con el Acuerdo de Cork de 1996, la Unión Europea estableció prioridades concretas en lo que se refiere a la diversificación de la economía rural. La estableció como una prioridad dentro de la Unión Europea, como una prioridad dentro del segundo pilar de la PAC, subrayando la necesidad de que las políticas de desarrollo rural tenían que tener un enfoque multisectorial, que es lo que se refiere, o podemos decir, es la base de la diversificación de la economía en el medio rural, porque lo hemos dicho anteriormente con la generación de puestos de trabajo. En el medio rural hay agricultura, hay ganadería, pero hay turismo, hay pymes, hay construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde una perspectiva de desarrollo territorial. Bueno, e incluso en el acuerdo de Cork 2.0 en el 2016, la Unión Europea revalidó esa apuesta por la diversificación en el medio rural. De igual manera, desde la integración de España en la Unión Europea y en la aplicación de la política agraria común en España y en todos los Estados miembros, siempre han existido lo que se ha llamado dos pilares, el primer pilar de la PAC y el segundo pilar. Un primer pilar que tradicionalmente ha estado orientado a la sostenibilidad de precios, y un segundo pilar que ha estado más relacionado con los aspectos de desarrollo rural. Y abro un paréntesis, ahora estamos en los albores de la decisión que el día 16 de julio tiene que tomar la Comisión Europea respecto al diseño presupuestario plurianual post-28, es decir, a partir del 2028. Y volvemos a estar en ese debate, en el debate de cuál es la prioridad de la Unión Europea para el medio rural, cuál es la prioridad europea para la PAC, cómo se van a repartir esos fondos, qué administraciones van a ser los competentes en esta materia. Es decir, que como se puede ver, el desarrollo rural y la diversificación en las zonas rurales siempre ha ido de la mano de la Unión Europea y siempre ha estado en permanente debate. De la misma manera que ha habido un debate, o que existe, o que ha existido un debate respecto a las prioridades de la Unión Europea en lo que se refiere al desarrollo rural y la diversificación económica como elemento de intervención económica en las zonas rurales, siempre también en paralelo se ha desarrollado un debate respecto a la intervención en las zonas rurales, es decir, desde una perspectiva agraria, como puede ser la política agraria, desde una perspectiva territorial, o desde una perspectiva sectorial. Esto siempre también es un debate que se sigue manteniendo en la Unión Europea y que, como decía anteriormente, tendremos que esperar de cara al futuro a la decisión, en este caso, que toma la Comisión Europea el día 16 de julio. ¿A qué responde la necesidad de la diversificación económica en el medio rural? A dos elementos. En primer lugar, a la situación de la actividad económica principal en el medio rural, que es la agricultura y la ganadería, que, bueno, pues, como podemos ir observando en los medios de comunicación, está en permanente reconversión, por no decir que está en permanente crisis, con las dificultades de precios, las dificultades en financiación, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un segundo aspecto, que es las nuevas funciones de los territorios rurales. Durante los últimos años, el conjunto de la sociedad ha percibido que las zonas rurales, además de ser, podríamos decir, entornos en los que desarrollar la actividad primaria, la actividad agrícola y ganadera, también presentan nuevas funciones, nuevas funcionalidades. Ocio, medio ambiente, agroalimentación como elemento de diversificación, turismo también como elemento de diversificación, etc. ¿Qué aspecto aporta la diversificación de la economía en el medio rural a la lucha contra el despoblamiento?
El empleo. Básicamente el empleo. La actividad económica evidentemente genera actividad y esa actividad se sustenta en el empleo. Y ese podríamos decir que es el punto de enganche o de relación entre la actividad económica y el despoblamiento. Bien, desde una perspectiva estratégica, la diversificación de la economía en el medio rural, he dicho anteriormente que genera empleabilidad, pero desde la perspectiva de poner como primer objetivo fijar la población. Es decir, primer objetivo de la generación de empleo por medio de la diversificación es conservar la población que tienen las zonas rurales y en segundo lugar, y ya en un muy segundo lugar, establecer políticas que puedan atraer nuevos activos, nuevos pobladores. Bueno, para que este proceso, el proceso de asentamiento, primero fijación de población y posteriormente asiento de la población, es importante trabajar en el recurso humano. Y para trabajar en el recurso humano desde la diversificación de la economía rural hay que acometer proyectos sustentados en la formación, en la sensibilización y en la animación. En resumen, lo que hay que trabajar son con procesos. Procesos en el sentido de la animación, en el sentido de la formación y en el sentido de la información. De la misma manera, cuando hablamos de diversificación de la economía rural como herramienta para la fijación de la población, debemos de contemplar dos perspectivas. La perspectiva territorial, de un territorio conjunto, y la perspectiva de una localidad, la perspectiva local. Aquí estamos en Castrojeriz. El plano local, evidentemente, es el municipio de Castrojeriz y el plano territorial es la perspectiva o el entorno del grupo de acción local, de ADECO Camino. Podríamos decir que esas son las áreas de trabajo sobre las cuales convendría trabajar en lo que se refiere al impulso de la diversificación como generadora de empleo y como elemento de fijación de población. Bueno, hemos hablado del territorio desde la diversificación, hemos hablado de las políticas europeas, hemos hablado de la importancia del recurso humano, pero se nos olvida también un elemento fundamental en lo que se refiere a la diversificación de la economía rural como herramienta de apoyo a la lucha contra el despoblamiento, que es la empresa. En las zonas rurales todos sabemos que no hay grandes empresas, no hay grandes multinacionales, y que la economía rural diversificada se sustenta por medio de una red de ámbito territorial y ámbito local de pequeñas empresas, que entre ellas se ayudan, que entre ellas colaboran y que entre ellas, podríamos decir, sustentan lo que es la economía de un territorio o de una localidad. Pues también hay que prestar especial atención a lo que esas empresas necesitan y a lo que esas empresas requieren. Sobre todo, asomándonos a una realidad globalizada, en la cual, por ejemplo, una guerra como puede ser la guerra de Ucrania afecta a una pequeña empresa que puede implantarse en este territorio. Por eso hay que prestar especial atención a la innovación, a la sostenibilidad y a la competitividad. Y un aspecto que también conviene valorar o conviene poner encima de la mesa, que es la necesidad de simplificar procesos por parte de la administración. La necesidad de simplificar procesos. El otro día, en el caso concreto de Castilla y León, donde nos encontramos, por parte de la Junta de Castilla y León, se presentaron unas líneas de simplificación de los procesos para las pymes. Bueno, yo creo que ese es el camino, es decir, hay que simplificar de tal manera que toda la tramitación, permisos para la puesta en marcha de empresas o para el emprendimiento no sea un problema, sino que se facilite. Para ir concluyendo, conclusiones respecto a la diversificación. ¿Qué necesitaríamos en Castilla y León para que se continuara el proceso de diversificación de la economía rural, para que se incidiera mucho más y se profundizara en este proceso? En primer lugar, mantener la actividad económica como un elemento tractor de la economía rural.
la diversificación de la economía rural no está en contra de la actividad primaria, sino que son complementarias. Necesitamos un sector primario fuerte, competitivo. Lo he dicho anteriormente, intervención en el plano local y territorial. Hay muchas veces que cuando participamos en coloquios sobre despoblamiento se habla de grandes soluciones en lo que se refiere a la lucha contra el despoblamiento. En Castilla y León el despoblamiento es un problema de comunidad autónoma, de región, en este como en otros, pero la solución está en el plano local. La solución está en el plano local y está en el plano territorial. Por eso todas las políticas que vayan enmarcadas o vayan orientadas a la lucha contra el despoblamiento se deben de observar o se deben de plantear desde un plano local y territorial. Bueno, en tercer lugar, como conclusión, poner el punto de mira en el recurso humano, en la formación, en la sensibilización, en la información, en el apoyo a promotores, en el emprendimiento. Y luego un último aspecto en lo que se refiere a la diversificación de la economía rural como elemento de fijación de población y de generación de puestos de trabajo es la importancia de los jóvenes, de la población joven en el medio rural y de las mujeres, porque los jóvenes son el futuro, evidentemente, de las zonas rurales, pero es que las mujeres es el elemento nuclear que fija la familia y fija la población en las zonas rurales. Y yo poco más que decir, Raúl, así que... Pues muchas gracias, Víctor. Bueno, continuamos con la jornada y tenemos un panel. Hay 3 personas que todavía no han hablado y que son los verdaderos protagonistas de la jornada, que a continuación les voy a presentar, de tres sectores muy diferentes. Bueno, uno vinculado al IDE, otro a la industria agroalimentaria, otro al tema de turismo. Y antes de darle la palabra y de darle la opción también de que se presenten ellos, sí que yo tenía aquí, un poco a modo de introducción de la mesa, una serie de datos estadísticos un poco para fijar realmente con números la situación real que tenemos en el medio rural de nuestro país y de nuestra comunidad autónoma. Yo creo que no hay ninguna duda de que España y en general Castilla y León tiene un problema importante, y es que tiene que hacer frente a una situación de despoblación paulatina del medio rural, que es un problema, no solo para el medio rural, sino también para el medio urbano, ¿no? Yo creo que eso todos somos conscientes, y por lo menos los que vivimos en el medio rural lo tenemos claro, y el resto, pues todos los que tienen un ápice, un mínimo de sensibilidad, evidentemente también, ¿no? A nivel general, y voy a ser muy rápido, de verdad, para no quitarles tiempo, sí que es cierto que, un poco viendo el contexto de la Unión Europea y cómo España encaja en ese contexto demográfico de la Unión Europea, pues yo creo que es importante saber que actualmente tenemos una densidad de población que ronda los 90 habitantes por kilómetro cuadrado a nivel nacional, la media nacional, que es la media europea está alrededor de los 110, estamos hablando de que tenemos un 20% menos de población de media que la media de la Unión Europea. El dato, bueno, dice, bueno, no es tan significativo si empezamos a descolgar. Bueno, si miramos hacia los países del norte, a los Países Bajos, a los agroeconómicos, pues por ejemplo, los Países Bajos mismamente tienen una densidad de población 5 veces mayor que la de España. O sea, España, con la superficie de España y la densidad de Países Bajos, tendríamos 250 millones de habitantes. Es significativo, ¿no? Si descolgamos y que sirva un poco también como para saber dónde está la población, principalmente en España, son 90 habitantes, 92, 93 habitantes por kilómetro cuadrado, es importante destacar que prácticamente la mitad de la población de España está en la zona central madrileña y en la costa. Eso es una realidad, ¿no? Eso supone una décima parte del territorio nacional. O sea, el 50% de la población está en una décima parte del territorio. Es interesante. Pero claro, si nos descolgamos un poquito más y nos vamos a la España del interior, que es la que más conocemos, por la situación es mucho más preocupante. Esa España del interior, la media de la España del interior está en 50 habitantes por kilómetro cuadrado, pero claro, con muchos matices. Si nos vamos a los municipios de menos de 10.000, lo que se considera territorio líder en Castilla y León, municipios de menos de 10.000 habitantes, que suponen en superficie nada menos que el 80% del territorio, albergan únicamente el 20% de la población. Ese es un dato que habéis oído 1000 veces, recurrente. El 80% del territorio alberga únicamente el 20% de la población. Pero si nos vamos a los municipios de menos de 500 habitantes,
que es la realidad del medio rural de Castilla y León, la realidad más importante, y que suponen el 28% del territorio nacional, únicamente albergan el 2% de la población de nuestro país. Es una realidad, y si entramos más en detalle, pues vemos territorios, comarcas líder, comarcas agrarias, con densidad de población que ronda los 3, incluso por debajo de 3 habitantes por kilómetro cuadrado, que es el equivalente a las zonas menos pobladas del planeta, ¿no? Estamos hablando de densidades parecidas a las de Laponia o Australia o Atacama en Chile, ¿no? Están en 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Las causas no vamos a entrar en detalle, las consecuencias más o menos las conocemos, ¿no? Y es una realidad de la que tenemos que hablar en la mesa, evidentemente, en un tono positivo y con un punto de vista de que hay posibilidades de modificar la tendencia, de que hay opciones de futuro, de que en el medio rural de Castilla y León se puede vivir y de que hay ejemplos muy concretos y aspectos temáticos en relación al sector empresarial y que tienen que ver con la diversificación de la que nos está hablando Víctor, que da posibilidades de futuro. Dicho eso, pues tengo a mi izquierda a Cristina Ramírez, que es la directora de Habitartis, a mi derecha a Ángel Manso, que es el gerente del Grupo de Acción Adecucamino, y más a la derecha tenemos a Luis Chico, que es el presidente de la Asociación de Turismo Rural de Castilla y León, y Víctor, que se queda con nosotros en la mesa. Y si os parece, hacemos una primera ronda de izquierda a derecha en la que os presentáis vosotros y vuestra entidad. Cristina. Muy bien, pues muchas gracias. Soy Cristina Ramírez, soy la directora de Habitartis, que es la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León. Estoy encantada de poder participar en esta mesa. Muchísimas gracias por la invitación, porque bueno, si hay algo que tenemos claro desde Habitartis es que la industria alimentaria es fundamental para la fijación de la población en el medio rural. Entiendo que en esta introducción un poquito de Habitartis puedo hablar para que sepáis un poco quiénes somos y a qué nos dedicamos. La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León está integrada en su gran mayoría por empresas transformadoras, por industria alimentaria, aunque tenemos como socios a toda la cadena de valor. También, muy importante, entre nuestros asociados están las universidades y los centros tecnológicos que en Castilla y León trabajan por la I+D+I agroalimentaria. Y esto es muy importante para nosotros porque trabajamos como único sistema de innovación abierto y colaborativo. Nuestro objetivo, nuestra misión es trabajar por la sostenibilidad y la competitividad de la industria alimentaria de Castilla y León. Nos enfocamos muy especialmente, de ahí nuestra composición, en la innovación en todos los ámbitos de la empresa y estamos comprometidos con nuestro territorio, como no puede ser de otra manera, y representamos al sector ante las administraciones públicas y las organizaciones privadas. Trabajamos, como os decía, por la sostenibilidad y la competitividad, y lo que hacemos es apoyar a nuestros socios, a la industria alimentaria de Castilla y León, en todos aquellos retos que se van encontrando, y uno de ellos es este de la despoblación. Luego lo vamos a ver con más detalle, pero hay un 45% de las empresas agroalimentarias de Castilla y León que están en municipios de menos de 2.000 habitantes. Entonces, bueno, yo creo que con ese dato cierro y dejo que el resto se presenten y entramos un poco en detalle después. Ángel, dinos quién eres tú y qué es eso de ocupación local para que no haya hablar nunca de ello. ¿Qué es eso del líder? Bueno, primero, muchas gracias por venir. Yo soy Ángel Manso, soy gerente de Adecucamino. Creo que jugamos en casa porque entiendo que tanto en el streaming como aquí pues hay muchos compañeros y saben que es una ocupación local. En principio, nosotros somos una asociación de operadores locales, el método ascendente, metodología líder, gente que se organiza de abajo arriba, que ocupa un territorio. En nuestro caso, nuestro territorio es hasta aquí, en la zona noroeste de Burgos, es una zona como la provincia de Guipúzcoa aproximadamente, y tiene ahora mismo unos 15.000 habitantes, como antes también ha señalado Víctor, ¿no? Y luego tiene la peculiaridad y el problema, porque realmente a veces confundimos que a veces está muy unido un problema demográfico, que es un problema con una peculiaridad que nunca hemos sido muy grandes, ¿no? Y tenemos una densidad en el territorio de 5 habitantes por kilómetro cuadrado, aunque tenemos zonas, la mitad de la comarca está por debajo de 2, básicamente, ¿no? Y luego además aplicamos programas, y yo creo que hemos sido todos los grupos de acción local, desde hace ya 35 años, el primer sitio donde cualquier emprendedor, alguien que ha querido diversificar, está buscando el apoyo, ¿no? Y eso es lo que, bueno, quiero criticar ese aspecto porque creo que es muy notable, ¿no? Y bueno, ya hablaremos de mismo más tarde.
Luis, sabemos que eres empresario en turismo rural, pero además presides una asociación de turismo rural. Sí, pues justamente nosotros somos una asociación de empresarios de turismo rural. Identificar un poco el turismo rural como una posible, dentro de ese positivismo que tenemos que afrontar en este encuentro, pues una de las posibles soluciones a ese reto demográfico. Hablar simplemente que la asociación pertenecemos al Consejo Autonómico de Turismo, digamos que tenemos representación en el Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León y bueno, de alguna manera hacemos una defensa tanto de los intereses del turismo rural como de las amenazas que surgen, amenazas o posibles situaciones incómodas que se pueden dar en la implantación del turismo rural. Cuando hablamos de turismo rural quiero dejar un matiz muy importante. Estamos hablando de casas rurales, hoteles rurales y posadas. Destacando esto porque todo lo demás pertenece a otro tipo de emprendimiento que está dentro de lo que son alojamientos turísticos y que no es lo que nosotros defendemos. Nosotros defendemos a ultranza la esencia del turismo rural. Por poner un dato también significativo, ¿no? Decías, en población, el turismo rural, el 90% está en poblaciones de menos de 500 habitantes. Con lo cual, fijaros la importancia que tiene el mantener viva pues, este tipo de asociaciones para que cualquier persona, desde cualquier pequeño pueblo que tiene ese emprendimiento, ese alojamiento rural, pues podamos asistirle, ayudarle, planificarle. Bueno, hay veces que prácticamente somos un poco ese motor de apoyo que necesitan, que además lo hacemos tanto asociados como no asociados. Recordar que Castilla y León es líder en turismo rural con más de 4.100 y pico. Es que cada día cambian, unos se van, otros vienen y tal, pues estamos en torno a más de 4.000 alojamientos y esto supone el tener un importante peso específico en lo que es el turismo en Castilla y León. Y creo que por ahí... Muchas gracias, Luis. Víctor, ¿qué es Pringal y qué aporta una red de grupos de acción? Bueno, Pringal es la red de grupos de acción local de Castilla y León, que a su vez está integrada dentro de REDER, que es una red de ámbito nacional. Aporta, en este caso para sus asociados, interlocución con la comunidad autónoma en lo que se refiere a la definición de las políticas de desarrollo rural, definición y luego posteriormente la implementación de esas políticas de desarrollo rural por medio del líder y pues a su vez tiene otro tipo de proyectos como puede ser el Centro de Información de la Unión Europea para el Medio Rural en Castilla y León y desarrolla otro tipo de actividades, bueno, pues, como puede ser la actividad de hoy de este ciclo de coloquios o otros proyectos vinculados siempre con el desarrollo rural y con el despoblamiento en Castilla y León. Seguimos con la mesa y entramos en materia. Yo creo, Cristina, que es interesante que nos cuentes pues, si realmente la industria agroalimentaria fija población, si fija población femenina, si estáis bien acogidos, cuidados por la administración pública, si tiene un proceso de futuro importante, si Castilla y León es pionera en la industria agroalimentaria. Cuéntanos. Pues mira, voy a coger un poco los apuntes porque yo creo que lo primero es un poquito centrar con datos qué peso y qué potencia tiene la industria alimentaria en nuestra región. Dentro de que la industria alimentaria es la actividad industrial manufacturera más importante tanto en la Unión Europea como en España como en Castilla y León tienen aún mucho más peso. Y os doy datos. Hay 2.800 empresas agroalimentarias, industria alimentaria en Castilla y León, que ocupa ahora mismo, los últimos datos, a más de 53.000 personas y tiene alcanza una cifra de negocio de 16.280 millones de euros. Ahora mismo la industria alimentaria de Castilla y León en el ranking nacional ocupa el tercer puesto después de Cataluña y Andalucía y tenemos que trabajar para ir alcanzando puestos todavía más arriba. Concentra el 10% de las empresas del sector nacional. Eso es muy importante. Muy importante también que las exportaciones van subiendo, que el 70% de las empresas de la industria alimentaria de Castilla y León exportan
y que ahora mismo las exportaciones alcanzan un volumen de casi 3.500 millones de euros, y es verdad que la mayoría de estas empresas exportan poca cantidad, por lo tanto tenemos un margen importante de mejora. Me hablabas del empleo, más de 53.000 personas en Castilla y León, es un dato muy importante. De estas personas tenemos un porcentaje de mujeres que esperamos que ascienda, de momento es el 31%, y un dato muy positivo y muy importante es que el 87%, efectivamente el 87% de este empleo es indefinido, ¿vale? O sea que eso también es importante y muy a tener en cuenta, la calidad del empleo, el volumen y la calidad del empleo de la industria alimentaria. En cuanto a la estructura de esta industria, si vemos la evolución en el siglo XXI, por número de empresas ha disminuido en un 14%, pero ha aumentado en empleo un 80%. Y eso es porque, bueno, las empresas, aún así, son empresas muy pequeñas, pero es verdad que ha ido creciendo. Y eso es positivo, aunque eso hay que seguir trabajando en ello, porque os cuento que en Castilla y León el 80% de las empresas agroalimentarias son micropymes, tienen menos de 10 trabajadores. Hay un 17% de pequeña empresa, o sea, de menos de 50 trabajadores, 2,5% de mediana empresa, hasta 250, y solo un 0,5% de grandes empresas. Se distribuyen de forma capilar por toda la grandísima superficie de Castilla y León, y como os decía antes, un dato muy importante y muy representativo, el 45% está ubicado en zonas de menos de 2.000 habitantes. Esto entendemos que es algo muy positivo, y que, bueno, pues da idea de que hay unas 1.300 empresas agroalimentarias en estas ubicaciones, en zona rural muchas más, lógicamente, pero en estas pequeñas ubicaciones más de 1.200 empresas que emplean a más de 19.000 personas y que supone una cifra de negocio de más de 6.500 millones de euros. Yo creo que es algo representativo y que da una idea de lo que al final donde queríamos llegar, que es a la atracción y la fijación de personas en las zonas rurales, o sea, incluso en estas pequeñas ubicaciones. Es verdad que al sector en general el problema del talento está generalizado en todos los sectores, lo sabemos todos, en el sector agroalimentario también, y especialmente es complicado atraer personas jóvenes a trabajar en la industria alimentaria en pequeñas localidades, lógicamente. Entonces, bueno, yo creo que es un trabajo de todos el que el entorno sea favorable, porque bueno, pues espera encontrar muchas más cosas que un trabajo, que un proyecto profesional para poder fijar población. No sé si hay alguna cosa más que quieres que añada de momento, o seguimos. Volveremos. Venga, fenomenal. Ángel, yo he oído hablar de que hay una cosa por ahí que se llama LEADER, que son grupos de acción local que financian proyectos, que manejan dinero público siendo asociaciones privadas, que hay un periodista en Castilla y León que se llama Javier Pérez Andrés, que cuando habla del éxito del modelo, habla de los hijos del líder. ¿Es verdad? ¿Fijáis población? Pues yo creo que sí. Sí, es cierto que, bueno, porque además atendemos desde un punto de vista multisectorial, que voy a contar, ¿no? Porque aquí no digo que estamos en casa y hay mucha gente que somos de los grupos de acción local. Pero creo que, por ejemplo, en referencia al emprendimiento, somos los referentes. En el territorio, yo creo que casi todos los 44 grupos que hay en Castilla y León, y en general, y en particular Adego Camino, cualquier persona que quiera hacer una inversión, que quiera emprender, el primer sitio en el medio rural donde suele llamar y donde suele acercarse es a la población local. Eso llevamos ya 35 años, en el que precisamente con la iniciativa LEADER inicialmente, luego con la metodología LEADER y con instrumentos también de los reglamentos, se ha querido que se actuara de esta manera tan particular. En Europa, que es que en el medio rural, una pequeña parte de los fondos europeos que vienen del desarrollo rural, una pequeña parte que no llega a ser el 7%, para que la gente también se haga caso, 7% de la parte del segundo pilar que has comentado, ¿no?
Pues bueno, con todo esto tratamos de multiplicarlo y de contribuir a la lucha contra la explotación en distintas líneas estratégicas que cada uno tenemos y compartimos en general, porque el instrumento que tenemos es el mismo, son ayudas a la inversión con diferentes objetivos y una parte muy importante que es lo que llamamos nosotros iniciativas productivas, pues que generen actividad económica y generen sobre todo empleo que contribuya a mantener la población. Para que os hagan una idea, estas cifras se pueden multiplicar por 44 en Castilla y León, pero en nuestro territorio hemos gestionado 300 y pico solicitudes que luego se han formado, en este último periodo, que se han formalizado unas 200 al final, en las cuales hay muchas iniciativas no productivas que son aquellas que amparan y que enmarcan también el desarrollo económico y el desarrollo sobre todo de la vida, de la población, del elemento identitario, de muchas más cosas, y con una ayuda pública de casi 4 millones de euros al final, pues hemos podido generar unos 10 millones de euros, sobre todo en el gran apartado que es hacia las empresas, que son multisectorial, o sea, hay alimentario, hay sector por supuesto turístico. En este ámbito queremos decir que, bueno, creo que es una cosa obvia, que creo que los grupos de acción local y los programas líderes fueron los pioneros en arrancar, además, el turismo rural en el ámbito en que comentas, ¿no? A mí no me pillo. No, pero quiero decir que sobre todo porque prácticamente se fue por delante incluso a la propia normativa, que prácticamente nació al amparo de que empezaba a haber ya casas rurales y fue una exigencia. Esto también lo recordarás, ¿no? Y bueno, y por poner un ejemplo, en nuestro territorio, en el último periodo de programación, hemos sido capaces de ayudar a generar con esas ayudas que hemos dado al emprendimiento, pues 90 empleos directos, de los cuales 39 han sido hombres y mujeres 51, porque sí que es una circunstancia que alguien también ha atisbado, que sí que es cierto que la mujer en el medio rural que quiere vivir en el pueblo, pues suele ser la primera que se apunta a ser emprendedora, porque quizá no hay un empleo convencional más allá de que pueda ser servicios sociales u otro tipo de acciones, ¿no? Y bueno, se han consolidado también 173 empleos, es decir, hemos apuntado con muchas cosas, pero realmente yo creo que quienes nos están viendo y quienes están aquí pues también conocen lo que es líder, y si salvo que haya alguna pregunta más específica, pues creo que no debo, porque ya lo sabemos todos. Gracias, Ángel. Luis, el turismo rural es mucho más que alojamiento rural. El turismo rural son actividades complementarias, el turismo rural es restauración. Cuéntanos un poco cómo fija población el turismo rural en el país. Pues empezamos por algo que es importante. El turismo rural no es una simple escapada. Para nosotros es un motor para reactivar zonas despobladas y generar nuevas oportunidades. Y a partir de ahí, pues yo me he marcado, he intentado, ya sabes que me gusta hablar, entonces he intentado especificar muy claro. Somos emprendedores de primer momento. Decía Ángel, yo cuando llegué, pues dejé Madrid y voy a hablar un poco, me pongo el ejemplo, porque mi ejemplo puede ser el de los 3.000, 4.000 personas que están al frente de un negocio rural. Entonces, hemos hecho grandes inversiones tanto con recursos humanos como recursos económicos. Somos compradores y recuperadores de viviendas. Voy a ir metiendo pequeños y fijamos población. Somos generadores de empleo directo e indirecto. Cuando hablamos de empleo estamos hablando justamente que hay estamos en más de 5.000 personas que están vinculadas al turismo rural sobre un entorno, no tengo la cifra, estaba preguntándolo para saber exactamente, ahora lo diré, pero sí que puedo aportar que el 85% de las personas que trabajan en turismo rural, gerentes, personas que están al frente, son mujeres. Algo que es un dato muy importante y que tenemos que tener en cuenta. Igual que nos podemos encontrar casi un 90% que son las mujeres las que eligen los alojamientos rurales. Con lo cual, bueno, eso entraría un poco en el tema de la comercialización y demás. Somos algo muy importante también, el complemento ideal, pues el complemento
los sectores tradicionales, la agricultura, la ganadería, la artesanía, la agroalimentación, fomentando una economía más resiliente. Decir también que de alguna manera incentivamos la preservación y recuperación del patrimonio cultural. Cuando hablamos muchas veces del turismo rural, no solo vendemos un alojamiento, vendemos todo. Digamos, yo siempre en la asociación, desde que estoy metido, digo, nuestra labor principal es potenciar los recursos que tenemos alrededor, recursos que pueden ser recursos turísticos, evidentemente, pero cualquier tipo de recurso. Y si no tenemos los recursos, hay que crearlos, porque somos emprendedores, somos empresarios y demás, que si no me voy. Incentivamos pues esa recuperación del patrimonio cultural, tradiciones, arquitectura, cultura local, potenciando algo que es muy importante, la identidad comunitaria. Decir también que mejoramos las infraestructuras, porque cuando tú nos ha tocado luchar mucho desde el punto de vista de la conectividad, pero cuando tú tienes asentado pues fíjate aquí, que hay unas cuantas casas rurales, hay albergues, eso de alguna manera lo que hace es que la afluencia turística puede justificar inversiones de servicios básicos y comunicaciones. Hablamos también del fomento del emprendimiento, el desarrollo de estrategias innovadoras en las poblaciones. Yo lo digo, repito, apuesta incondicional por la mujer como motor de desarrollo en el mundo rural. Insisto, 85% de las mujeres. Hay una cosa, si las mujeres no tienen los servicios necesarios, terminan yéndose a las grandes ciudades. Cuando hablo de servicios necesarios, básicos, pues es simplemente la sanidad, puede ser simplemente la educación, pueden ser, etcétera, etcétera. Porque si tú tienes hijos, que es el siguiente paso para fijar población, pues es imprescindible tener, yo siempre digo, sanidad y educación. Bueno, si no. Luego otra cosa que es muy importante, uno de los aspectos importantes que cuando nosotros hemos llegado hemos reivindicado muchísimos el poder de tener 4.000 casas rurales donde el 90% está en menos de 500 habitantes, pues ¿qué ha hecho? Que hemos hecho mucho hincapié en algo que es decisivo, el acceso a internet en zonas rurales. Lo hemos trabajado a nivel provincial porque muchas veces esto se escapa a nivel nacional, pero lo hemos trabajado. Es importante tanto para la gestión empresarial, pero no solo del turismo rural, agricultores, ganaderos, artesanos. Si tú no tienes acceso a internet para comercializar tus productos, para promocionar tus productos, para trabajar en sí, difícilmente podemos estar en el mundo rural. Y también algo importante, de los que nos visitan. Si el que visita tiene internet, tienes acceso, está muy claro, son nuestra mejor carta de presentación por esos vídeos, por esas fotos, por todo eso que van a hacer. Una foto de una iglesia, una ermita, un paisaje, tu propio alojamiento, es publicidad gratuita y hay que aprovecharse de eso. La demanda turística puede impulsar y mejorar la conectividad, es decir, cuanto más negocio haya, las empresas, no, es que sois en el pueblo 3, con el ayuntamiento y la casa rural y un vecino, ya. Pero si no nos da servicio, al final no vamos a poder crecer. Si lo que queremos es crecer, ese es el gran problema. Me remito al 7. Damos vida, y esto es muy importante, damos vida a nuestros pueblos, pues los ponemos en el mapa y potenciamos el consumo local. Fijaros, yo siempre digo, cada vez que nosotros traemos a alguien a nuestro pueblo, es decir, vamos a poner una media 14 personas, estamos estimulando el comercio local. Van a comer, van al bar, al restaurante, al museo, se toman un café, es decir, estamos de alguna manera potenciando el consumo local. Es decir, que damos trabajo también indirectamente porque estamos favoreciendo los negocios locales. Pequeñas ayudas, pero que, como dicen algunos de los que yo tengo en mi zona, es que tú vienes todos los fines de semana. Y eso parece que no, pero al final del año es algo importante. Fomentamos planes de sostenibilidad con uso de energías renovables y gestión de residuos, porque la ley de turismo nos obliga, que no obliga a otros establecimientos a tener este tipo de gestión, tanto de residuos como de renovables.
Otro aspecto importante, informamos y formamos, que es muy importante en prácticas responsables, no solamente a nuestros asociados, a los turistas, haciendo uso responsable de los recursos naturales. Qué importante es que la gente conozca que cuando vienes a un paisaje, a una población pequeña, esto no son las grandes ciudades, y hay que respetar el medio ambiente en todos los aspectos, tanto pues eso, esa tranquilidad que vendemos. Yo vendo el silencio, vendo la tranquilidad, vendo el frío intenso de Castilla y León, pero claro, no se lo voy a vender a los esquimales, se lo vendo a los canarios que están deseando venir a pasar frío, porque es que es así, y eso es un aspecto muy importante. Voy a terminar. Buscamos otro aspecto que hace el turismo rural que es muy importante y que yo creo que hay que promocionar más, es la búsqueda de nuevos nichos. Castilla y León tiene un potencial brutal en todos los aspectos. Entonces, el hecho de crear esos nuevos nichos, cuando hablo de nichos, desde la ornitología, es que hay 18.000 cosas, ¿no? Que es que no quiero entrar en detalle, pero eso, los idiomas, la gestión turística, hay que aplicar marketing turístico. Claro, la gente que tiene una pequeña casa en un pueblecito no le puedes hablar muchas veces de gestión o marketing turístico. Es importante que es una labor que hacéis vosotros, es importante, que yo los llamo gestores de territorio. ¿Quién mejor que nosotros para conocer el territorio? Yo vengo de Madrid, hace 16 años no sabía dónde estaba ni Castrojerí, es decir, por poner un ejemplo, que afortunadamente hice el Camino de Santiago y pasé por aquí, pero era joven. Entonces a lo que voy es que, fijaros la importancia que tiene de conocer nuestro propio territorio. Entonces eso nos va a permitir ser innovadores, presentar la calidad, saber qué es lo que busca la gente, ¿no? Crear experiencias, y pongo, auténticas y únicas. Conectar el turista a las comunidades locales para fomentar el turismo participativo, el turismo de experiencia. Lo voy a resumir en un ejemplo. Luego me vais a perdonar que ahora me extienda más, luego prometo callarme. Pero fijaros la importancia. Hay veces que no nos damos cuenta que unos huevos fritos de corral con un chorizo de matanza es más importante que cualquier cosa. Y eso, aquí estoy viendo caras ya, pero tú fíjate cuando viene alguien que no sabe ni lo que es un huevo de corral, no ha visto una gallina o no ha visto un lechazo. No lo he puesto en la mesa, sino andar por ahí. Entonces, hay cosas tan sencillas de vender y luego hablaremos de agroalimentación. Pero si es que somos un potencial. No, la miel, el queso, bueno, no, que es que a ti no te lo voy a contar, pero es así. Entonces, luego, tenemos, dentro de esos nichos está el teletrabajo, que es importantísimo. Queremos traer gente aquí, pues hay que dotar a los sitios para que la gente pueda venir, el co-living, el coworking. Bueno, para eso está Patricia, que es la presidenta y demás, pero bueno, el auge del trabajo, es decir, yo la gente necesito internet porque la gente viene a trabajar, fomentar la creación de otros negocios. Yo siempre me dicen, te vamos a montar una casa rural en el pueblo. Bueno, monta 3, que yo monto un restaurante para dar de comer a las 3, o monto, y ahí lo dejo para que no estáis en la zona donde estoy yo, pero señores, una lavandería. Todas las casas rurales necesitamos lavanderías. Un negocio que no existe. Mantenimiento. ¿Sabéis lo que nos cuesta arreglar una cisterna? Si hay un equipo de mantenimiento que da a 34, a una zona, bueno, que luego todo esto cobraré por dar ideas. Luis, al final es eso, al final consiste en generar sinergias y que... Bueno, voy a terminar, si me dejas... Pero de verdad. No, es que me he dejado siempre como para el final, o si no, lo dejo para luego. Sí, déjalo para luego, damos una vuelta. A ver, Víctor, antes de que hables, saco otro tema a la mesa y hacemos seguramente la última o la penúltima ronda entre todos, y un poco el tema sería si realmente Castilla y León es un territorio de oportunidades, si se puede vivir en el medio rural de Castilla y León, si el que quiera va a encontrar un sitio atractivo para montar su modo de vida. Y si os parece, empezamos por él y hacemos una ronda entera. Hombre, en
estos debates sobre despoblamiento, de despoblación, hay que decir que la gente vive donde quiere, y que la gente es muy libre de vivir en una zona urbana, una zona rural, una zona periurbana. La realidad para vivir, para tener un proyecto vital en una zona rural es diferente que en una zona urbana. Yo no voy a decir si mejor o peor, tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos. Lo que está claro es que te tiene que gustar ese reto o te tiene que gustar vivir en una zona rural. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como decía anteriormente, es otra manera de vivir. No estoy hablando de calidad de vida, si la sanidad, la educación es mejor allí o es mejor aquí, pero evidentemente en las zonas rurales pues hay dificultades, hay soledad, hay aislamiento, pero eso podríamos decir que es una moneda de dos caras, la cara y la cruz. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Lo decía antes Luis, Castilla y León es una tierra llena de recursos y llena de oportunidades. Yo creo que el reto en lo que se refiere a despoblamiento y a lucha contra el despoblamiento, de diversificación de la economía rural, es en saber y aprender entre todos a valorizar esos recursos y sacarles provecho. Y sí que antes de terminar y de manera muy rápida, incidiendo un poco en lo que decía Ángel del tema de los grupos de acción local, y relacionado con la diversificación de la economía rural, que yo creo que la herramienta más clara, más visible o más plausible es el programa LEADER y el trabajo de los grupos de acción local. Sí que me gustaría, Raúl, con tu permiso, que van a ser 30 segundos, dar datos. ¿Por qué me gustaría dar datos? Porque yo creo que en este país que somos poco dados a hacer análisis y evaluaciones de los impactos de las políticas, para hacer una evaluación de una política o de una acción o de una medida hay que poner datos encima de la mesa, respecto a la rentabilidad, respecto a la eficacia y la eficiencia. En el caso concreto de Castilla y León, el LEADER, durante el periodo 14-24 se han invertido 177 millones de euros de ayuda pública. Estos 177 millones de euros se han convertido en más de 450 millones de euros de inversión, de proyectos concretos, que han sido más de 5.230 proyectos. Que esos 5.230 proyectos han generado más de 2.520 empleos directos creados. Curiosamente, un 42% de estos empleos han sido empleos generados por mujeres y un 58% por hombres. Pero también se han consolidado más de 15.252 puestos de trabajo, un 66% de hombres y un 34% de mujeres. Y sí que me gustaría, para concluir esta breve intervención, dar otro dato. ¿Qué tipo de proyectos en relación a la diversificación de la economía en el medio rural se han generado o se han puesto en marcha por medio de LEADER? Bueno, pues un 21% proyectos vinculados a los servicios a la población, un 15% a la conservación del patrimonio medioambiental y cultural, un 1,5% relacionados con la formación, un 25% relacionados con las pymes en general, un 15% de turismo, Luis, y un 18% a la industria agroalimentaria, pequeña industria agroalimentaria. En conclusión, LEADER es la demostración más clara de un ejemplo concreto de lo que debe de ser la simbiosis entre la actividad pública y la actividad privada, entre lo público y lo privado. Y sí recordar también lo que decía anteriormente Ángel, que el LEADER no es un mecanismo de reparto de fondos, sino que es un instrumento de dinamización de los territorios. Luis, vuelvo a ti, un poquito, vuelvo a ti para que nos hables de eso, de que yo, que soy madrileño y que me quiero venir a vivir a Castilla y León, me quiero ir a vivir a Gredos y tengo una idea de un proyecto empresarial relacionado con el turismo. A tierra de campos, a sitios más favorecidos, ¿no? Que tenemos. Mira, yo hay una cosa que tengo muy clara, hablando de la dinamización. Turismo rural, enfocado como lo enfocamos nosotros, son dinamizadores de territorios rurales, que yo llamo, estamos viendo ahora el territorio rural, somos precursores de la calidad en los pueblos, pues vivimos en ellos, conocemos la naturaleza, la fauna, la flora, los paisajes, vendemos el silencio, la tranquilidad, el tomar un vino y jugar a las cartas, como ayer estaban aquí,
que yo dije, madre mía, si es que esto es vida. Entonces, un atardecer, hay mil cosas. Entonces, ¿qué hacemos muchas veces? Yo cuando vine, y lo pongo como ejemplo, cuando vine a Madrid, pues estaba viviendo y trabajando en Madrid capital, pues de sol a sol. Estupendo, un trabajo maravilloso, director de marketing de una constructora, bueno, pues de sol a sol. Y yo dije, paré. Pues todos mis amigos dijeron, está loco. Está loco. Este hombre se le ha ido la pinza, se va a un pueblo de 60 habitantes. Allí me fui con un par de narices y ahí afronté todo. Entonces, cada vez que vienen mis amigos, hablo de puestos importantes, me dicen, madre mía, qué listo has sido. Pues eso es lo que hay que transmitir. Las sensaciones, las experiencias, lo que busca la gente realmente. Tú sales de Madrid, si lo hemos tenido en el COVID. El COVID ha sido la muestra de la importancia que tiene el mundo rural. El mundo rural. Medio no, entero. El mundo rural. ¿Por qué? Porque la gente ha buscado lo que realmente quiere. Ese es el tema. Entonces, la labor que hacéis, los líderes, es importantísima. Y bueno, pues una labor que considero que es muy importante y que debe de seguir en esa línea. Hay que también, quizá haya que reafirmar, potenciar un poco lo que ya está sentado, porque muchas veces crear cosas nuevas está genial, pero no hay que olvidarse de mantener las que tenemos, porque muchas veces es importante. Y luego, cuando me dices, la gente, nosotros traemos a la gente, la labor de traer, de coordinar, es decir, tú fíjate que nuestra labor es traer gente del País Vasco, de cualquier sitio, de España y de fuera de España. Entonces luego, esto es una carrera yo siempre digo, de relevos. Yo le tengo que dejar el relevo al museo, al restaurante, a la bodega, a todos estos recursos que dinamizamos, porque nosotros no seríamos nada sin todos los recursos que hay al lado. Pero ellos no serían nada si la gente no se queda a dormir. Porque el turismo, la base del turismo, digo el turismo, no el visitante, el turista, es que se queda a dormir. Porque quedándose a dormir se incrementa el gasto, se incrementa el consumo, se genera empleo. Estamos viendo las cifras. ¿Cuándo se genera más empleo? En verano. ¿Por qué? Porque contratamos más gente. Se contrata más gente. ¿Qué hay que intentar? Luchar por la desestacionalización. De ahí lo que te decía, el frío. Yo, sabéis, Víctor me conoce ya de algunos años, mi capacidad muchas veces de provocar. ¿Por qué? Porque hay que vender frío. Y me dicen, Burgos, Fernando, hay que vender frío. Pero si es que tenemos aeropuerto directo o vuelos directos a Canarias, señores, pensemos. Yo voy a Canarias y digo, 5 bajo cero, ¡ay, qué rico! Digo, rico, date un mes aquí, ya verás, que no sales ni a pensar. Si ellos me dicen que rico, yo tengo que estudiar la posibilidad de crear un producto que les satisfaga las necesidades, y ya acabo, somos vendedores de felicidad, y vendedores de felicidad en todos los aspectos, y yo siempre lo digo, cuando acabo digo, somos, nuestra principal misión es satisfacer las necesidades de nuestros clientes, y si les llevas a comer un buen queso, les das un buen vino, y encima les dejas sentaditos en un banquito que vean el atardecer, en silencio, se van y como decían no sé quién, vas y lo cascas. ¿Por qué? Porque se van a Madrid a las 10 de la mañana y dicen, está en un sitio, unos huevos de corral, un queso, un atardecer, no he hecho nada, porque hay veces que hay que vender el no hacer nada. Dice, venga usted a no hacer nada. Dice, madre mía, si eso existe, es un producto también. A ver, yo siempre, aquí cuando venía, digo, voy a hablar de todo lo positivo. Por poner siempre el punto, has hablado de la soledad, ostras, pero es que hay que aprender a vivir solo. La vida nacemos no solo porque, bueno, nacemos con nuestra madre, pero hay que aprender a vivir solo. Entonces, esa soledad hay veces que la tienes, y lo digo para contestarte algo que me parece importante. La soledad la he tenido yo en Madrid con 6,5 millones de habitantes, que para tomarme una caña con mis amigos, compañeros del colegio, nos las vemos y deseamos, porque no tenemos tiempo.
Por eso yo siempre, y lo digo, y lo doy en mis tarjetas, digo, yo vine a ser dueño de nuestro tiempo, porque es lo más importante, el tiempo solo, y nosotros tenemos que ser administradores de nuestro tiempo, que no nos lo administren otros. Y con esto, si quieres hacerme alguna pregunta más, puedo contestar sí o no. Hablamos de José Mota, por lo de ahora Bailo Cascas, pero José Mota también era el Es que tío no de sé la quién vara. era, ¿no? También era el tío de la vara. Y moderarte a ti, para moderarte a ti hay que traer al tío de la vara. No me doy por aludido. No me doy por aludido. Ángel, no monto la casa rural ni en Gredos ni en Tierra de Campo, la quiero montar en Burgos. ¿Me echáis una mano desde el punto de vista técnico y económico, desde el Grupo de Acción Local? Todo lo que podemos, eso tanto nosotros como cualquiera. Pero bueno, como aquí se han suscitado ciertos temas, me gustaría también explicar que, por ejemplo, ¿no? Quiero ponerme de ejemplo, yo soy un privilegiado por vivir en el pueblo. Es decir, la que viene a montar la casa ven, pero viene además a vivir y a vivir lo que tenemos, porque tenemos de todo. Objetivamente tenemos calidad de vida. Es difícil también, el problema que tenemos ahora mismo con el tema de exploración y de la vida es que la gente no lo quiere ver y nos cuesta enseñarlo, pero realmente yo soy un privilegiado, la gente que vivimos en los pueblos somos privilegiados, pero para que no nos miramos al espejo y no analizamos el privilegio que tenemos, como decía antes. Hemos traído al pueblo 3 personas, 2 de Madrid y 1 de Gerona, que se ha perdido por aquí, a vivir al pueblo. Es decir, yo cada vez que veo que alguien reforma su casa o que viene de fuera, digo, ostras, otro que nos engañó. ¿Jubilado o en activo? No, en activo. Eso es lo mejor. Jubilado, claro. También, pero mucho mejor en activo, porque vienen con los niños, vienen con... Y entonces, los niños hacen peña, es decir, un poco generamos lo que estamos viendo. Cristina, Castilla y León es un territorio de oportunidades desde el punto de vista agroalimentario. Sin ninguna duda. Hay que ver que la industria alimentaria crece cada año en más de un 7%, en el último ha sido más de un 13%, que está instalada, como hemos hablado, en el medio rural. Lo ha dicho Luis, ha hablado de vino, ha hablado de queso, está el enoturismo, o sea, tenemos unas sinergias tremendas. Os felicito por esta mesa porque me estaba dando cuenta de lo mucho que interaccionamos entre nosotros y lo mucho que necesitamos y las oportunidades que tenemos de colaborar unos con otros, porque bueno, al final la industria alimentaria, la que está en el territorio rural, también genera turismo y bueno, por supuesto generan unos productos de altísima calidad que son muy valorados dentro y fuera de nuestras fronteras. Hemos hablado antes, hay un 70% de empresas que desde estas localidades exportan sus productos a todo el mundo y también, bueno, pues ahí se conoce también la gastronomía de Castilla y León desde estas empresas, pequeñas empresas que están ubicadas en zonas rurales. Entonces, bueno, yo creo que sin duda yo creo que es igual que la automoción fue el motor de desarrollo industrial en las zonas urbanas, de un modo mucho más silencioso, la industria alimentaria lo ha sido en Castilla y León en general, pero especialmente en las zonas rurales. Hay un dato también que me gustaría dar y es que lo tengo a nivel nacional. Así de memoria, lo que la industria alimentaria aporta al erario público entre seguros sociales, impuestos y demás son 42.000 millones de euros. Si esto lo traspasamos a la industria alimentaria de Castilla y León, serán en torno a 4.000 millones de euros, de los cuales la mitad al menos salen de las zonas rurales. Esto es lo que aporta la industria alimentaria a la sociedad en general. Vamos, tenemos que seguir trabajando para que siga viniendo gente a trabajar a estas empresas y es una labor muy importante que tenemos que hacer desde Vitartis y desde la industria alimentaria en general, es que se conozcan los proyectos de futuro. Es una industria que sabe integrar la parte de tradición con la parte de modernidad. Está absolutamente preocupada y ocupada por la sostenibilidad, por la cuenta que le tiene y por principios y por propia convicción. Y yo creo que tenemos que saber contarlo más a la sociedad. O sea, tenemos que, yo no sé si ni siquiera en Castilla y León los jóvenes son conscientes de la industria alimentaria y del poder de la industria alimentaria que tiene en Castilla y León. Es una cosa que tenemos que hacer no solamente en el turismo, sino también desde la industria. Yo, fíjate, en Tiedra, estamos hablando de algo importantísimo. 2 personas jóvenes montan apicultura, pero es que además no montan apicultura, sino que enseñan a la gente
a ser apicultor por un día. Pero es que en poco tiempo he visto como la gente joven, San Pedro de la Tarce, bueno, la zona donde estoy yo, la apicultura está tomando un peso no solo el vino, sino los quesos. Igual, cuando yo no, fíjate, hace no mucho, hablando con las consejerías, decía, es que no concibo el turismo sin la alimentación. No lo concibo porque la gente viene a ver cosas, pero come todos los días. Y disfruta comiendo, que es lo más importante. Si es que tú les pones un trocito de queso y vuelvo con el queso. Pero es que podía hablar de multitud de productos. O les llevas a tomar un buen vino. Y al final los estás enganchando. Y claro, tienes que tener ese aporte quizá estamos disfrutando un momento muy bueno, que es en el que la unión de ese turismo que se une a la alimentación, porque siempre cada uno va por su cuenta, y yo creo que empezamos a tener esas sinergias, ese trabajo en equipo, que a mí me parece súper importante, y que hay que ir uniéndolo a otros tipos de turismo que son nichos y que además son potenciales. En fin. Está claro. Alcaldesa, presidenta, yo creo que es importante también valorar algo, que es esa gente que se implica en un proceso de desarrollo de manera altruista, que le cuesta tiempo y muchas veces también dinero, y en un modelo como el que estamos hablando, que es líder y que son los grupos de acción local. Desde ese doble punto de vista, pues me gustaría, si te apetece, Beatriz, que hagas una última reflexión, que a modo también ya de despedida, y si te parece, pues le damos una última ronda a todos, empezando contigo. Bueno, yo es que defiendo mucho la población rural, el mundo rural, quizá porque yo soy del mundo rural, soy de aquí, Castrojeriz. Mis padres fueron emprendedores en una época que no se imaginaban y no lo había visto en su vida, porque mis abuelos paternos eran hortelanos y los maternos agricultores, y él se puso a hacer un bar, cogió una cantina, un bar, que luego llegó a ser una cafetería de 14 metros de barra en un Castrojeriz. Me decían que si se había vuelto loco, un poquito como ahí. Entonces yo admiro a los emprendedores. Me da mucha pena que haya iniciativas, pero que no se decidan, porque aquí desde el Grupo de Acción Local les ayudamos a todo, no ahora, sino desde siempre, porque yo la primera casa rural que montaba en Castrojeriz nos sonaba un poquito a chino, y eso que yo entonces trabajaba en la agricultura y ya conocía un poco el agroturismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que es que esto ahora sí vienen personas a repoblar Castrojeriz, por decirlo de alguna manera, y son familias que se quieren quedar con niños, el colegio aumentado, problemas, vivienda, tenemos un problema horrible de viviendas, negocios, panadería, que una panadería sería una bomba, es verdad, ha habido 2 panaderías, 3, ahora 0, nos traen pan de otros sitios, la pescadería, otra que se nos ha ido fuera, las carnicerías, nos queda una en cuanto se jubile. Es que yo no sé por qué, o es muy difícil hacer esos trabajos, tienen que madurar mucho, yo creo que es eso. Las personas jóvenes de ahora, y no las infravaloro, sino que yo les animo, eso de madrugar a las 4 de la mañana para ir a recoger a la lonja un pescado, o ir a un matadero, o levantarse a hacer el pan, yo creo que les gusta más pues un poquito trasnochar y luego el trabajo cotidiano. Yo creo que nos falta, o no les ayudamos, o no sabemos inculcarles esos tipos de negocios, que además se vive bien, porque aquí en Castrojeriz se podría vivir muy bien, no una familia, más de una con un negocio de esos, pero yo entiendo que es un esclavo, y las hostelerías mezclaban, nos faltan cocineros, nos faltan camareros, hay que cerrar locales en invierno, porque claro, tampoco da de sí los negocios, y resulta que luego llega de comer, y yo ya digo que siento rabia, porque vienen autobuses en invierno, no pueden comer en Castrojeriz 50 ni 100 personas, se tienen que ir al pueblo de al lado, pero por favor somos tontos, estamos promocionando nuestro turismo para llevar el dinero a otro pueblo. A mí es que eso me parece, son reflexiones, sí, no, es que de verdad, no dices nada, no sé, yo lo entiendo, lo veo día a día y es que me duele como alcaldesa,
me duele como alcaldesa, me duele como castreña. Y ahora como presidenta de Cocamino, que tienen ahí todas las ayudas, más. Esa es mi reflexión y perdonadme si he sido un poco... Muchas gracias. Cristina, una última reflexión y si quieres también pues un poco algún tipo de, no sé, de demanda, de algo que te ocurra, un poco de remate final en relación a la temática. Mira, tener en cuenta que la industria alimentaria no solamente ayuda a fijar población, sino que también es tractora de la producción primaria, tan importante en el medio rural, que es algo también a tener en cuenta, que lo acaba de comentar la alcaldesa. Hay veces que el problema de atraer talento está en que no hay vivienda para las personas que tienen que venir a trabajar. Eso, o sea, ya que me dejas hacer un par de reivindicaciones, voy a aprovechar. Una de ellas es, la burocracia es brutal. Las maravillas que tiene que hacer bueno, en este caso hablo de la industria, ¿vale? Supongo que es un mal general, pero la industria quiere hacer una ampliación, cualquier inversión, le cuesta años, a veces porque necesitan los permisos, porque pasan, y bueno, porque la burocracia es brutal. Pedimos simplificación, favorecer que haya emprendedores, que haya emprendimiento y que las empresas puedan crecer y se les facilite que puedan crecer en el medio rural, que se facilite que pueda venir la gente a trabajar y a vivir, que se pueda facilitar el acceso a una vivienda también. Muchas gracias. Ángel, el líder de la burocracia, ¿es brutal o no es brutal? Pues sí. Cada día que nos dicen que se van a simplificar, nos tenemos que poner el escudo porque cada vez es más, ¿no? Pero no obstante, sí que decimos que la gente venga al medio rural a vivir, porque se vive muy bien, lo decimos algunos por experiencia, y que además que nos usen al líder, porque a pesar de todo lo que tenemos, somos quizá el instrumento más cercano a cualquiera que vaya, estamos hablando de emprendimiento y de diversificación, a cualquiera que quiera montar algo, somos el primer escalón al que hay que venir. Y además creo que somos el instrumento, como han dicho las cifras, posiblemente más eficaz de todo el tema que hay de ayudas y de incentivos. Somos eficaces a pesar de nuestras limitaciones y por eso invito a mantener esta estructura, ampliar incluso otros ejes, otros sectores de apoyo y que no duden que vamos a servir tanto nosotros como el resto de los 44 grupos de Castilla y León. Enhorabuena por tu trabajo, Ángel. Luis, una reflexión final. Mejor reflexión que reivindicación. Sí, No, estoy de acuerdo con todos los que habéis estado hablando en la mesa y sobre todo decía la alcaldesa que no sé, yo he estado 8 años de alcalde en un pueblecito, en este pueblo pequeño, y he disfrutado muchísimo porque hablas de los jóvenes. Los jóvenes hay que darles el motor. El problema que hay es que son tiktokers, quieren ser youtubers, pero quizá tenemos que empezar a trabajar un poco en esa formación, en esos valores, dar a conocer lo que cuestan las cosas y el sacrificio que supone. Cuando uno viene de una gran ciudad y como reflexión y monta un negocio que no solamente tienes que venir de una gran ciudad, puede ser alguien del propio pueblo, por encima de todo hay que poner algo que es muy claro, ilusión, entusiasmo, horas de trabajo. Lo bueno que tienes es que trabajas para ti, con lo cual pues sabes que no te importan las horas y tal. Y luego hacer una matización muy importante. Hay mucha gente que dice, es que no tengo nada. Tienes una iglesia, un castillo, y no tiene nada. Es decir, es que a veces que no vemos, tienes todo ahí y hay alguien que tiene que hacerte, presentarte, enseñarte. Y decir dos cosas, una con respecto a la alimentación. Cuando nosotros no tenemos nada de negocio, montamos en febrero unas jornadas gastronómicas para que coman pucheros de buenos cocidos. Y cuando no, montamos una de jornada canaria. Y cuando no, montamos una cosa que se llama el burro polo, que os invito a que lo veáis. Y cuando no, esa es creatividad. Porque tú, cuanto más generes, la gente viene. Si en un pueblo dices 60 habitantes y hemos vendido 1000 personas, tú imaginas, y todo esto lo digo
pero lo extrapolo a cualquier sitio de España y mucho más de Castilla y León, porque se puede. Esa es la reflexión. Se puede vivir en un pueblo, se puede vivir, hombre, si se te va como el otro día, y voy a poner el ejemplo, a mí me llamaron de Madrid, oye, se ha ido la luz, fíjate, nos hemos quedado. Yo estaba aquí con mi cervecita. Realmente tengo más capacidad de sobrevivir, y lo hablo un poco, en el mundo rural que en una ciudad. Si es que la gente, me quedo en el metro. Bueno, pues hijo, yo me quedo aquí, sentado en casa, tomando una cerveza. Además, como tengo hielo y tal, pues seguramente aguante más la cerveza, y si no la saco, la bodegas, o la sacas a la ventana. Quiero deciros, la reflexión es esa. Me quedo con lo que has dicho de la creatividad, porque sí que es cierto que el medio rural está siendo muy creativo. Llevamos mucho tiempo en el que surgen iniciativas empresariales interesantes e innovadoras, y desde el punto de vista turístico muchísimo. ¿Te has dado cuenta de lo que decíamos nada más antes de empezar? Ayer se presentaba en Villa García de Campos una pareja que ha montado pues una especie de museo de vacas. Es decir, ¿cuántas vacas tenemos distintas en España? 34 tipos de vacas. La tudaca, no sé qué, tota, ¡pumba! Pues lo ha montado. Y la gente va a ver vacas. Rematamos. El chuletón. Estamos en pleno debate sobre el paquete presupuestario del futuro periodo de programación. La pinta que tiene es que únicamente va a haber partida presupuestaria fija para PAC y el resto va a ser un macro paquete. El que desaparece ese segundo pilar de que hemos hablado varias veces esta mañana, no que tiene que ver con desarrollo rural, sino que va a ser una amalgama económica. Pero sí que es cierto que también de forma paralela parece que la Comisión se deja decir que el líder pasará de un mínimo del 5% a un mínimo del 10% presupuestario. Bueno, cuéntanos cómo ves tú el futuro del líder, del desarrollo rural y de nuestra comunidad autónoma. Hombre, yo desde el punto de vista de las políticas de desarrollo rural o diversificación, sí que es verdad lo que tú estás comentando, que parece ser que la línea de pensamiento, en este caso de la Comisión, es solo dejar una PAC con apoyo sobre el primer pilar, es decir, ayudas directas al sector, pero se me hace también muy extraño pensar que el segundo pilar va a desaparecer. Bueno, pues porque el segundo pilar de la PAC no solo está líder, está la industria agroalimentaria, están los aspectos medioambientales, es decir, todo lo que no es intervención directa en el medio rural por medio de la actividad primaria. ¿Cómo vaya a quedar? Pues yo creo que en el caso concreto del líder sí que hay un posicionamiento claro de la Comisión de mantenerlo y reforzarlo. Bueno, pues quizás por lo que comentaba yo antes, primero porque los resultados son buenos, y en segundo lugar, hablando también un poco de marketing, Luis, y comunicación, líder le aporta a la Comisión Europea un elemento de visualización muy importante en los territorios. Y yo creo que vamos a esperar a ver cuáles son las noticias que nos dan a la Comisión Europea. Estamos hablando de después del 2028, pero antes del 28 tenemos el 25, el 26 y el 27, que realmente a mí es lo que ahora me ocupa y me preocupa. Genial, pues nada, damos por concluida la mesa, y yo sí que quiero agradeceros, pues, a ver, a nivel local de hoy, lo cercanos que habéis sido, vuestra propuesta, lo fácil que ha sido sentarse aquí, moderar y debatir, y luego, pues como conozco personalmente también y conozco vuestras entidades, pues también felicitaros por vuestro día a día y la capacidad de trabajo. Así que muchas gracias a todos y a Princal por la puesta en marcha de la Dirección General de Alimentos. Y a las 12 volvemos a conectar. Y volvemos a conectar a las 12.